que la unión de este primer alquil con la unión de este segundo alquil, como hay una unión porque en un momento hubo electrones desapareados, entonces estos se unieron, ¿para qué? Para tener estabilidad. Entonces, sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llevamos como producto. ¿Dónde está este enlace que acá hago énfasis? Sería 1, 2, 3. En este lugar es donde hubo la unión entre este alquil y este alquil. Entonces, ¿qué obtenemos como producto principal? El alcano, que viene a ser un hexano. Siguiendo con la página 101, nos da el ejemplo de halogenación. Primero, ¿qué tenemos que tener? Debemos tener un alcano más un halógeno. Es sumamente importante tener como materia prima alcano y halógeno. Puede ser cloro, bromo, iodo, flúor, pero acuérdense siempre de la electronegatividad que tiene mucho que ver. Para eso debemos necesitar algunos factores catalizadores como luz y temperatura. En el ejemplo que les estoy mostrando en la diapositiva tenemos un propano más cloro, necesitamos de luz y una temperatura de mínimo de 25 grados centígrados. ¿Para qué? Para que pueda haber una ruptura. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro producto? Va a ser un cloruro propil de 45% y también un 2-cloropropil. Si se fijan, podemos tener dos posibles productos. Entonces, ¿cuál es nuestra materia prima? Debemos tener un alcano. En este caso vamos a tener un propano más cloro. Acá por cuestión de espacio, pero sí dice en la parte teórica, debemos tener algunos catalizadores, factores a tener en cuenta que son luz y temperatura. La primera separación que puede ocurrir si es que le agregamos una molécula de cloro puede ser en el primer átomo de carbono. Vamos a obtener un cloruro de N-propilo. Acuérdense que la N es tipo, volviendo a decir que es una cadena abierta, pero si quieren decirle cloruro de propil o propilo, igual está bien. Solamente que acentúa más que es una cadena abierta. Pero me parece innecesario. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que haya una segunda separación, pero del hidrógeno secundario. La primera separación fue de este hidrógeno que teníamos acá y vino a actuar acá o a sustituir un cloro. La segunda separación puede ser acá en el carbono secundario, específicamente dando una sustitución del hidrógeno secundario. ¿Para qué? Para formar cloruro de isopropilo. También se le puede llamar 2-cloropropano. Si nos fijamos en esta diapositiva, vemos que la anterior pudimos ver que el cloruro podía unirse en el primer átomo de carbono y también en el segundo átomo de carbono, haciendo una sustitución primaria y secundaria. Entonces, a mí, por ejemplo, lo primero que me llama la atención es por qué un producto voy a obtener 45% y el otro 55%. Eso significa que voy a tener más producto del cloruro isopropil y menor cantidad del cloruro propil. Debemos tener en cuenta la orientación queda determinada por la velocidad relativa de las reacciones competitivas. Es decir, que cuando hay una ruptura, este significa que vamos a tener cloro, enlace cloro, va a haber una ruptura y van a competir quién llega primero
a la posición de hidrógenos. La cantidad de cloruro de isopropilo en este caso es 55%. Es evidente que las colisiones, el choque, que sería más fácil romper un hidrógeno que está acá en el carbono secundario, sería más fácil ese choque, esa colisión con hidrógeno secundario. Son 3 veces más exitosas que un choque con un hidrógeno primario. Otra vez, vuelvo a decir en otras palabras, que cuando va a haber una ruptura es más fácil romper el enlace que hay entre carbono e hidrógeno del carbono secundario que una ruptura del carbono hidrógeno, hablando del carbono primario. Se trata de 3 veces más la colisión efectiva del carbono e hidrógeno secundario. Otro término que debemos tener en cuenta es la pirólisis. En realidad, pirólisis viene a ser una reacción. ¿Qué tipo de reacción? Se define como un proceso termoquímico. ¿Por qué? Porque necesita muchísima temperatura, mediante el cual el material orgánico de los subproductos sólidos, estamos hablando de un material orgánico, por ejemplo, alcanos, se descompone por acción de calor en ausencia de oxígeno. Si se dan cuenta, puede tener o no catalizador, pero es necesaria la temperatura, pero no hace falta ningún disolvente, no hace falta, en el caso que sea fácil y lleve menos tiempo, no hace falta catalizador. En el caso que sí sea necesario, debemos trabajar con catalizadores. Pero lo que no hace falta es la presencia del oxígeno. Y se transforma en una mezcla líquida. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener gases en forma de hidrógeno, combustibles como alcanos menores y alquenos. Entonces, en una reacción de pirólisis, acuérdense que se necesita mucha temperatura, pero en ausencia de oxígeno. Entonces tenemos alcano, puede ser a partir de 20, 30 o 40 átomos de carbono, temperatura, altas temperaturas, puede o no haber catalizadores, y los productos son gases, combustibles y también alquenos.